Bueno, é emocionante para mí. Imos comenzar xa, que imos con retraso. En primeiro lugar, quero saludarvos a todos e a todas, darvos as grazas por estar aquí. Como vedes, as condicións que temos son as que hai, non temos máis aforo que o que temos. Sinto que sobre todo sinto o público en xeral, non teña sitio, pero é o que hai, non hai outra cosa. O que é normal é que o profesorado que é para quen é a actividade si teña o sitio. Ben, esta é xa a 14ª edición desta actividade, unha actividade que ven sendo tamén un estandarte de alguna maneira do CFR da Coruña. Vou continuar en castelán en deferencia a nosa invitada. Decía que esta es ya la 14ª edición, una edición ya en la, por lo menos, adolescencia, pero que ya lleva siendo madura desde hace unas cuantas ediciones. Cada vez yo creo que se ha ido superando en la posibilidad de traer a personas y personajes, escritores, escritoras de renombre y con una amplia experiencia. Quiero en primer lugar agradecer a Almudena Grandes que esté aquí, porque es un verdadero honor para todos nosotros, ¿no? También a las editoriales, en este caso la editorial, que de alguna manera también nos permite que esto sea así. Y por supuesto a los organizadores, a los asesores, en concreto sobre todo a Javier Pintor, que es el alma de estos encuentros, pero también a los que están por detrás, que también colaboran en esta actividad. No me olvido tampoco de Xavier Seoane, que junto al otro Javier forman un equipo, creo que fenomenal, para este tipo de actividad. Sí me gustaría, de todas maneras, que reconozcáis, mejor dicho, que la actividad no es una actividad lúdica y que todo lo que aquí se exponga y se vaya conociendo es de alguna manera para que revierta en la formación de nuestros alumnos. Al final, las actividades de formación del profesorado son actividades de formación de los alumnos, porque se trata realmente que todo esto tenga una influencia en su formación. Quiero de nuevo pedir disculpas porque no cabe más gente, y vamos a dar ya comienzo, porque esto si no se va a alargar mucho. La presentación va a correr a cargo de los dos especialistas. El inicio del coloquio lo mismo, pero ellos y yo estaría encantado también de que la participación fuera lo más fluida posible. Nada más, muchas gracias y que os aproveche este evento. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, un nuevo año, estamos en el comienzo de este ciclo que, como decía José Carlos, muchísimas gracias por sus palabras al Centro de Formación, a la Consellería de Educación, por seguirnos apoyando para hacer una actividad de este calibre. Y bueno, aquí hay muchísima gente porque está Almudena Grandes, no es porque nosotros tengamos algo que ver, sino si viene Almudena Grandes, este escenario pues no tenemos cabida. Habíamos pensado en algún otro lugar, pero no estaban disponibles en la ciudad. Y después es que nos gusta mucho que este ciclo se haga en la UNED, ya lo sabéis. Es el centro donde llevamos muchos años haciéndolo, su carácter educativo, que es el carácter educativo de estas jornadas, y nosotros nos sentimos como cuando un equipo juega en casa, ¿no?, haciéndolo aquí. Y nos parece que es un escenario más cercano que otros escenarios que tenemos en la ciudad. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando este ciclo. Se hace porque estáis todos vosotros aquí.
Y bueno, yo quería decir que, claro, Almudena lo sabe, pero llevo persiguiendo a Almudena bastante tiempo, no os creáis, Almudena es difícil, pero cuando uno lleva mucho tiempo persiguiendo a alguien, pues cuando aparece por primera vez es tu deseo colmado. Y yo a veces digo, todos los años cuando empieza este ciclo, y ya que podemos saber, y yo que a quién vamos a traer, a qué podemos saber, pero siempre somos capaces de encontrar autores tan significativos para Almudena, pero a otros que vendrán después y que seguro que os descubrimos autores que a lo mejor conocéis menos, pero que colman muchos de vuestras expectativas. No, Almudena Grandes, voy a ir muy rápido, yo creo que todos la conocéis, y yo además estoy muy contento porque haya podido venir esta vez, porque ahora con esta serie de los episodios de una guerra interminable, pues nos permite, para mí, hablar de una novela que es Los pacientes del Dr. García. Vamos a hablar de las demás novelas, pero es a mí, probablemente, gustándome todas mucho, la novela que me parece más compleja, con muchísimos más subtemas, con una trama estructural muy bien hilada, con muchísimos personajes, escenarios. Me parece que todas las novelas es como los alumnos que tenemos de 9,5 y Almudena ya se va en el 14, en el 15 de nota, porque cada novela que aparece a mí, de verdad que esta novela me ha impresionado, y me pasa algo con Almudena que me emocionan sus novelas. Hoy hablábamos durante la comida de este tema, de la emoción que te causa la literatura, y cuando uno lee sus novelas, pues realmente hay varios factores, Xavier los desgranará mucho mejor que yo, pero te saben meter en una historia de ficción al mismo tiempo que te hace reflexionar sobre muchos hechos de nuestro pasado inmediato, que es un presente muy, muy concreto hoy en día, lo podemos interpretar así. Ya sabéis que Almudena, desde su primera novela, Las edades del Lulú, hasta Los pacientes del Dr. García, lleva una serie interminable de novelas, muchas de ellas llevadas al cine, al teatro, muchísimos premios, muchísimos reconocimientos. Y yo antes, que ya lo dijo José Carlos, pero sí que les quiero dar las gracias, haciendo un paréntesis en Almudena, porque si no me olvidaré, a la editorial Tusquets, porque bueno, estaba pensando que el año pasado casi arrancamos con Aramburu y cerramos con Luis Sepúlveda, y la verdad que es un placer trabajar con ellos por todo lo que nos facilitan, las gestiones, su amabilidad y su rigor trabajando, que no siempre es tan fácil encontrarlo en estos ámbitos. Entonces lo agradezco especialmente hoy a Delia, que está aquí, y a alguien que no está aquí, que es Albert, que desde aquí le mando un abrazo muy grande, y a Natalia también. Y bueno, tenéis ahí esta serie de episodios de una guerra interminable, desordenados, eso sí, Inés y la alegría, El lector de Julio Verne, Las tres manos de Manolito, Los pacientes del Dr. García. Solamente una anécdota antes de darle paso a Xavier. Yo, que durante el año leo muchos proyectos de los clubs de lectura que hay en los institutos gallegos, pues hay varias obras de Almudena que en los institutos gallegos, en los clubs de lectura de alumnos, sobre todo alumnos de bachillerato, pero también en los clubs de lectura que hay en los institutos de familias, que a mí me parece que es una iniciativa maravillosa, estos clubs de lectura que creamos en los centros con las familias, muchos lectores de un libro como es El lector de Julio Verne, que comentaremos aquí. Muchísimas gracias, Almudena, por estar aquí con nosotros. A vosotros. Hola, moi boas tardes. Non vou insistir no que nos doi, que quede xente fora, pero o aforo é o que hai, e sabedes que estamos realmente desbordados. Ben que o sentimos realmente, os que amamos a cultura, e para iso traballamos, para servir a cultura e para levar adiante esa chama que ademais fai tanta falta en tempos tan confusos, tan deserarquizados, tan desvertebrados e tan light, e que permiten todo e que demoleron toda a escala de valores. Creemos que a cultura en profundidade realmente é o que pode axudar a superar as crises históricas e sociales profundas como a que estamos vivindo. Hoxe temos a sorte de ter a Almudena, case a acosamos, sobre todo se Xavier, a través de chamadas, porque desexábamos hai moito tempo que viñera aquí. A Almudena ten unha obra moi densa, moi prolífica, extensa, extraordinaria, pero nós hoxe máis ben vamos centrarnos, aínda que haberá a mellor sinergias, no ciclo este último que se titula Episodios de unha guerra interminable. Creo que é un título moi logrado, que ten así como un guiño, unha homenaxe galdosiana ao que cita en moitas delas precisamente, e que constituen un verdadeiro cosmos. É un proxecto que la plantexou e xa debe levar sobre 2.500 páxinas, por aí xa son as 4 primeiras, que son as que saíron. Eu confeso que as lín,
que aconsellaremos a todos que as lerades, porque é un proxecto narrativo e cultural de moita envergadura, moi atractivo, que abre moitísimos espacios de coñecemento a áreas moi importantes da nosa tradición que realmente quedaron eclipsadas pola información, a censura e outra serie de cuestións, e realmente é un ciclo que ten o seu peso en tal. E ademais que o vai conseguir, porque realmente despois ela nos falará desto, é dicir, ela plantexou 6 novelas, desde o primeiro libro dixo, estas van ser, e caramba, xa leva 4 con toda a gallardía, e temos claro que o vai conseguir. Entón, isto é un cosmos sobre a España do século XX. Aparece a República, aparece a Guerra Civil, o franquismo e a represión, a Guerra Mundial, a loita armada, a resistencia clandestina no interior, o retorno democrático, é dicir, todo isto cunha impresionante, que é fascinante nese sentido, documentación e investigación histórica, porque isto lle obrigou a ela a un do de peito coa historia e con toda unha documentación tremenda. Nelas hai unha intercalación de capítulos informativos e outros de ficción, e logo ten personaxes reais e personaxes históricas, reais e históricas e personaxes tamén de ficción, que saca ela da súa chisteira de narradora. É unha obra con certo alcance épico, falaríamos dunha certa vocación de epopea narrada, non en verso, obviamente. Eu creo que hai unha serie de logros ou trazos incuestionables nesta obra. O primeiro, me parece, entre outros, a capacidade de construción de historias persoais e de tramas narrativas ademais complexas. Todo isto está feito con gran imaginación, para isto exíxese moita imaginación e moi amplias perspectivas. É unha obra que non abrangue pequenos detalles, pequenos focos, senón moi amplas perspectivas que van do individual ao colectivo e do persoal ao histórico. Outro aspecto, un segundo aspecto, sería a espléndida e rica creación de personaxes. Son moi numerosos, é un trazo moi dela. É capaz de crear moitos personaxes, un mundo moi nutrido. Hai nos principais e secundarios, pero, ollo, son secundarios que non o son tanto, porque chegan a ter un protagonismo realmente fascinante. Dentro desa dimensión, ademais, de reais e de ficción. Outro aspecto a destacar, eu creo que é o realismo e a verosimilitude que consigue, e non era fácil con estas obras logralo iso plenamente. Outro aspecto é o logro tamén da intriga, do suspense narrativo, que é unha marca da casa tamén. Un quinto aspecto sería o traballo da linguaxe, é unha linguaxe moi rica, moi apasionada, eu diría que fluencial, que arrastra o lector, que o move, o leva con ele en moitos dos momentos. Pero esta linguaxe está moi ben concebida porque é moi funcional, moi axeitada, moi adecuada para o fluir da historia e para a penetración psicolóxica, ideolóxica, moral ou evolutiva, que hai moita evolución dos distintos personaxes. E manexa moi ben, obviamente, a primeira, a terceira persoas e outras técnicas. E logo falaría da riqueza temática, que é inmensa, toda esa historia do século XX, o amor, que presente está o amor e o sexo nas súas obras, é outra das marcas da casa, a ambición, o heroísmo, a miseria, todo ese altruismo, esa xenerosidade, esa bondade, esa capacidade de resistencia e de solidaridade que teñen moitos destes personaxes, moitos deles anónimos, que foron verdaderos heróis no seu momento histórico. Logo tamén, fronte a isto, a vileza moral, a traición, a mesquindade, a culpa, pero todo non exento de humor, que lle vai moi ben esa dosificación de humor que lle sabe meter e que lle saca ás veces trascendencia para logo volver a cargar as pilas do épico. E tamén, eu creo un gran logro, é o reflexo dos ambientes e da cotidianidade en moi distintos momentos históricos. As novelas, logo ela nos fala do ciclo, a primeira do Val de Arán, a segunda coa guerrilla e demais, son moi potentes todas, son novelas densas, son novelas río en algún momento, e eu falarei só un pouquiño desta última, pero despois poderemos comentar todas e ela nos falará de todas. Esta é unha novela que acaba de sair, unha novela de espías. Hai moitísimo xogo de identidades que obriga ao lector a un esforzo para ver como son as cousas.
que trata, como ela nos di, da fin da esperanza do retorno da democracia, da fin do franquismo, e dun tema moi interesante que ela se documentou moito, que empeza a ser máis coñecido como tema da guerrilla, como tema da invasión do Valdarán, que a fuxida dos nazis a través de España, a súa protección aquí e a chegada a Argentina ou outros países latinoamericanos. Traballa con esa personaxe do que nos falará e que ela investigou moito, xa Clara Stauffer, e, como nas outras novelas, hai personaxes de ficción, pero tamén personaxes reais. Os temas volven ser o seu ciclo, a guerra civil, a guerra mundial, a división azul. Aparece o tema do xenocidio, dos crimes de guerra, un tema moi importante nesta obra. Obviamente non faltan ao amor nin as alegrías e loucuras da sexualidade, aparece a vida da clandestinidade, o tema do boxeo, e aparece tamén un tema a través dun personaxe en Argentina que é o maltrato da muller nun matrimonio que hai unha dimensión aí moi conflictiva, e crea moi ben ambientes moi variados. España, Rusia, o Berlín cando está sendo xa conquistado polos rusos e polos aliados, Argentina. Hai unha documentación impresionante e incluso falaremos logo no plano lingüístico. Eu creo que para concluir e pasarlle a palabra, que a que temos que escoitar, que en Almudena hai unha concepción da arte, da cultura e da arte narrativa como un instrumento para facernos mellores, un instrumento para facernos reflexionar, un instrumento para o coñecemento, tamén para a catarse, para facernos preguntar sobre os grandes temas e os grandes dilemas morais, ideolóxicos, políticos, humanos dentro dunha gran dimensión histórica. E a min o que me abraia, o que me sorprende é a capacidade, a enerxía, o tesón para levantar un mundo narrativo en non demasiados anos deste calibre, que iso obviamente dá dous trazos. Unha persoa de un moi elevado nivel técnico que coñece moi ben o mundo narrativa, e logo unha persoa moi creativa e moi imaginativa, pero tamén con un tesón, porque hai que investigar moito e estar moi amarrado no asento durante moito tempo, pasando moita soidade e en moitos momentos moitos prazeres, pero tamén moitos sufrimentos. Eu, a verdade, creo que niso é maratoniana, non? Bueno, e pasarlle a palabra e agradecerlle moitísimo que este aquí connosco, que eu creo que imos disfrutar moito esta tarde. Moitas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo, evidentemente, tengo que empezar dando las gracias, en primer lugar, dándoos las gracias a vosotros y a vosotras. No os podéis imaginar lo emocionante que es hablar ante una sala llena y pocas veces he tenido salas tan llenas. Entonces quiero pedir perdón, no sé, yo creo que al final ha entrado todo el mundo. Entonces quiero pedir perdón a los que estéis de pie. Yo procuraré contaros cosas interesantes para que no os canséis tanto, y quiero dar las gracias naturalmente a Javier, que me invita aquí, al otro Javier que me ha presentado y me va a acompañar, al nuestro anfitrión, al director de este centro. Y bueno, para mí es una alegría volver a Coruña y veros las caras de mis lectores y mis lectoras. Yo voy a contar un poco sobre la serie, porque luego vamos a hacer una tertulia, pero sí. Quiero contar un poquito de dónde viene este proyecto un tanto marciano, según le ha parecido a Xavier Solane. Maratoniano ya, bueno, pero bueno, realmente todas estas historias me encontraron a mí cuando yo no iba buscando historias. Todo esto parte del momento en el que decidí escribir una novela sobre la memoria. La memoria era un tema que había aparecido tratado de manera oblicua en muchas de mis novelas del principio, de mis primeras novelas, que yo llamo, para abreviar, Las chicas de la movida. Bueno, pues en esas novelas sobre las chicas de la movida, la memoria había sido un tema recurrente. Luego escribí Los seres difíciles, que fue un poco la novela que me abrió la puerta, porque una de las protagonistas de esa novela era una mujer que había nacido en el año 47, o sea, 8 años después de que se acabara la guerra, y sin embargo es una rehén de guerra durante toda su vida.
Y esa historia, aunque la inventé yo, me llevó a mí a pensar, y por ahí, bueno, decidí que había llegado el momento de coger el toro por los cuernos y escribir una novela de la memoria, que iba a ser El corazón helado, que fue El corazón helado. Yo estudié historia en la universidad y yo creía al cumplir 40 años, yo creía que bueno, que realmente yo sabía bastante, ¿no? De la guerra, de la república, que lo que sabía era suficiente. Y sin embargo, claro, había pasado mucho tiempo desde que hice la carrera y tal. Decidí que tenía que documentar un par de temas, que tenía que leer un par de libros, y cuando leí ese par de libros, lo que descubrí con estupor es que en realidad yo no sabía nada. Yo creía que sabía mucho y en realidad lo que sabía eran 4 lugares comunes que no valían para nada. Y entonces me enganché a la historia contemporánea de España con 2 propósitos. Uno de ellos, comprender lo que había pasado. Y el segundo, comprender por qué yo creía que lo sabía todo, cuando en realidad sabía casi nada. En ese trayecto descubrí, para decir algo más optimista, que claro, que afortunadamente no es lo mismo tener 20 años que 40 tampoco, ¿no? O sea, a los 20 años estás mejor, pero eres más tonto. Y afortunadamente madurar es algo más que engordar y que te salgan arrugas, ¿no? Entonces, precisamente por eso tuve, digamos, la fortaleza de reconocer que en realidad yo no sabía nada y me enganché. Yo lo podría decir de otra manera, pero me gusta ese verbo, me enganché, porque realmente me enganché, como se enganchan los niños a los videojuegos. O sea, para mí empezar a leer sobre la historia contemporánea de España fue como tirar la primera de una larga hilera de fichas de dominó. Porque cada libro que me leía me obligaba a leerme 4 más, cada uno de esos 4 me obligaban a leerme 4 más, y 4 más, y 4 más, y 4 más, en una progresión geométrica, hasta que llegó un momento que prácticamente hice una inmersión en otra época, ¿no? Solo leía sobre este tema, solo veía cine español, solo veía fotos. Eso sí, como estaba escribiendo El corazón helado, me valía de todas las décadas, me valía de los 20, de los 30, de los 40, de los 50. Y durante ese tiempo hubo una serie de historias que me encontraron a mí, que no me cabían en la novela que estaba escribiendo, porque si os acordáis, El corazón helado es una novela sobre la segunda generación del exilio. Yo quería contar lo que pasa con los exiliados después del 39, ¿no? Cómo se sienten, si vuelven, si no vuelven. Entonces no me cabía la posguerra en el interior, no me cabía, porque entonces ya hubiera sido una novela de 3.000 páginas y habría sido ya un poco demasiado. Entonces me fui encontrando una serie de novelas y de historias que prometían novelas, y a veces yo digo que esta serie de lo que surge es de una serie de taquicardias mías, que es que no tengo otra forma de explicarlo, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente lo que estaba leyendo y en qué momento estaba y lo que me pasó cuando me enteré de la invasión de Arán. Yo estaba leyendo un libro del historiador leonés Secundino Serrano que se llamaba ¿cómo era? La última derrota, sí, los republicanos que vencieron a Hitler. Y lo estaba leyendo porque en El corazón helado, Raquel Fernández Perea, sus 2 abuelos, habían sido guerrilleros que lucharon contra los nazis. O sea que ese sí lo estaba leyendo para documentar, ese tenía yo justificado leerlo, ¿no? Y de repente, al final del libro, en el epílogo, leo que un historiador, sin anestesia, escribía con mucha naturalidad que luego el 19 de octubre del 44 un ejército de 4.000 hombres cruzó los Pirineos y ocupó el Valle de Arán. Y entonces en ese momento yo tuve una especie de taquicardia. Dije, bueno, esto no puede ser. Primero, esto no pudo pasar. Y si pasó, no puede ser que yo no lo sepa. Todas estas novelas surgen de la misma doble pregunta. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Y cómo puede ser que yo no me haya enterado? Y con el tiempo he descubierto que al contestar la segunda, se contesta la primera. O sea que en realidad vale con contestar una. Yo, en ese momento, claro, tenía una novela muy larga que escribir, yo no sabía qué hacer, pero yo dije, bueno, esto tengo que apuntarlo en alguna parte para que no se me olvide. A mí me encantan los cuadernos. Yo soy la señorita cuadernos, tengo un montón. Entonces cogí un cuaderno y empecé a apuntar. Valle de Arán, tal, no sé qué. Cuando en aquel momento,
antes de que se me pasara la taquicardia, ya había visto qué novela se podía escribir aquí, y quién sería, y cómo sería una mujer que va a caballo, y eso lo escribí. ¿Por qué? Esto no lo sé. Esto yo reconozco que en mi oficio hay un lado un poco del niño del sexto sentido, el que veía muertos. Pues yo no veo muertos, pero veo cosas y no sé por qué. Bueno, en aquel momento seguí leyendo, fui encontrándome con otras historias y no sabía qué hacer con ellas. Pero yo las iba apuntando en aquel cuaderno, que era un cuaderno que me compré en el Museo del Prado, que tiene en la portada un grabado de Goya que se llama El toro mariposa. Me lo compré exprofeso, dije, esto me va a venir muy bien a mí para esto que voy a escribir. Y tenía ese cuaderno ahí, bueno, con las historias que se me ocurrían. Cuando acabé El corazón helado, no sabía qué escribir. ¿Qué es lo que pasa cuando escribes una novela de 1000 páginas? Que no sabes qué escribir. Porque no vas a escribir otra de 1000 páginas, porque vas a ser la tonta de las 1000 páginas. Pero tampoco podía escribir yo una novelita negra de 200 páginas, porque iba a ser muy desconcertante para mis lectores y también para mí. A mí me habría desconcertado mucho, entonces no sabía qué hacer. Y me acordé de las historias de este cuaderno y entonces empecé a equivocarme. Estuve 1 año y medio equivocándome, porque cuando no sé qué hacer me da por hacer cosas raras. Escribí un guion de cine que me salió fatal sobre Inés. Decidí escribir teatro, que es la gran frustración de mi vida, porque a mí me encanta el teatro y me encantaría escribir teatro, y lo intento y me sale fatal. Porque como soy narradora, yo subo un personaje a un escenario y le pongo a contar. Y en el teatro no hay que contar, tienen que pasar cosas, no hay que contar. Y esta obra de teatro me salió bastante bien, con el argumento de lo que será la 5ª novela de la serie, pero después de estar 1 año y medio equivocándome, de repente, en 5 minutos, acerté. Y entonces me di cuenta que en realidad lo que yo sé hacer son novelas, y que lo que tenía que escribir eran novelas. Y entonces las puse idealmente, todas esas historias del cuaderno del toro mariposa, las puse idealmente en una mesa ideal, y me di cuenta que me salían 6 novelas, que me iban a permitir recorrer 25 años de la dictadura de Franco, desde el año 39 hasta el año 64, desde el punto de vista que a mí más me interesa, más me conmueve, más me emociona, que es la resistencia antifranquista. Y entonces comprendí que eso lo iba a hacer porque lo que yo había ido apuntando en aquel cuaderno era la demostración de que los españoles vivimos encima de una mina de oro. Y a diario pisamos sobre un filón extraordinario de historias que nos han contado. De héroes, de villanos, de aventuras, de cosas increíbles, como la invasión de un valle en los Pirineos, como el suicidio de un guerrillero que se llamó Cencerro, como la historia de las multicopistas y de la cola de Porlier, como la historia de la red Stauffer. Y entonces me sentí muy afortunada, porque pensé que para un narrador no hay un tesoro mayor que encontrar un filón de historias que nos han contado y que de repente tienes la oportunidad de contar tú, ¿no? Pero, y esto es lo último que voy a decir de momento, luego ya para que empecemos a hablar, esta serie ha sido un privilegio para mí, ha sido un regalo para mí. Yo el término vértigo no lo experimenté hasta que me lo preguntó un periodista. Yo estaba feliz como una perdiz con Inés, y entonces un periodista me dijo, ¿y no te da vértigo? Y dije, vértigo, porque ni se me había ocurrido, ¿no? Yo lo que había pensado es que esta serie era un privilegio porque me permitía satisfacer varios impulsos a la vez. En primer lugar, un impulso literario, el de explotar mi filón, que estaba ahí, que bastaba con rascar un poco para que brillara el subsuelo, ¿no? Y estaba ahí. El segundo, un impulso moral y político, ¿no? Que era la oportunidad de presentarle a un lector español una realidad que desconoce, pero que está absolutamente vinculada con su vida y con su destino. Decirle, mira, aunque tú no lo sepas, aquí vivieron este señor y esta señora y estas señoras y estos señores y este. Hicieron esto y lo hicieron por ti, para que tú vivas en una democracia, para que tú tengas derechos, para que tú tengas libertades. Y un impulso moral todavía más valioso para mí, que tiene que ver con la gratitud. Porque yo creo, la resistencia antifranquista no ha entrado nunca en el relato de la transición. Los resistentes nunca han tenido un hueco en el relato de la transición, porque como a los españoles nos dijeron que era tan fácil, como yo a veces digo que la transición es como una escena de Mary Poppins, que es esa en la que Mary sale con los niños, está lloviendo mucho y se detienen delante de un paisaje pintado con
ceras con tizas en el suelo, y me dice a los niños, a cerrar los ojos y saltar, pumba, y aterrizan en un mundo de dibujos animados, ¿no? La transición fue un poco así. Y claro, en los mundos de dibujos animados no se entiende la obsesión de tantos miles de personas que se jugaron la vida durante 37 años seguidos. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, durante 37 años. Y yo creo que la democracia española nunca les ha dado las gracias, pero esta serie a mí me permitía pensar, bueno, aunque no os den las gracias, yo os doy las gracias. Y por eso es tan estupendo para mí haber escrito esta serie. No. No me podéis aplaudir todo el tiempo. Estaba pensando que esta serie de los episodios es un claro homenaje a Galdós, ya lo has dicho alguna vez, sí. Y a Massaw, claro. Sí. Galdós, que está muy explícito en alguna novela, como en El Tour de Julio Verne, por ejemplo. Entonces te quería preguntar por este homenaje a Galdós, por Massaw, y por Galdós, que es un autor que realmente está bastante olvidado. Incluso, bueno, los programas de literatura prácticamente en los centros educativos, bueno, la literatura está muy olvidada en los programas de los centros educativos hoy en día, pero que es un autor que tú reivindicas mucho y que tú tienes ese modelo. Quería que nos comentases un poco sobre esto. Bueno, en el momento aquel en el que yo puse mis 6 historias ideales sobre mi mesa ideal y me di cuenta de que me salían 6 novelas que me permitían recorrer estos 25 años, claro, tuve que pensar, bueno, ¿y esto cómo lo voy a hacer? Y entonces de repente me di cuenta de que había un modelo transitable, de que los episodios nacionales de Galdós representaban un modelo transitable. Eso es una hazaña literaria descomunal. O sea, crear un modelo que se puede seguir usando 150 años después es una hazaña, ¿no? Y claro, yo me di cuenta de que no solo era Galdós y no solo eran los episodios, es que Massaw en el exilio mexicano a mediados del siglo XX había usado el mismo modelo de los episodios nacionales para contar la guerra civil en el laberinto mágico, las 6 novelas del laberinto mágico, ¿no? Porque Galdós, ¿qué hace? Galdós en 1880-70, o sea, cuando la modernidad literaria era un concepto casi que ni existía, Galdós lo que nos enseña es a contar la historia desde abajo. Y los protagonistas de los episodios nacionales de Galdós son tan modernos que mientras todavía hoy las novelas históricas son de reyes y de reinas, en los episodios nacionales de Galdós los narradores, los protagonistas son soldados, zapateros, obreros, cortesanas, marineros, gente corriente, incluso aventureros, niños de buena familia que se van de casa y deciden correr el mundo, ¿no? Y esos son los personajes que él usa para contarnos la historia. Y los grandes personajes de la historia hacen cameos en los episodios nacionales. O sea, no es que no estén, pero son muy secundarios. O sea, se asoman, entra Cánovas, sale Cánovas, entra Castelar, sale Castelar, dicen unas frasecitas, pero el que cuenta lo que pasa en las cortes es uno que ha ido allá a mirar, que es periodista. Entonces a mí me parece que el modelo de Galdós es eso, la historia desde abajo, democratizar la historia, ¿no? De alguna manera asumir, como han dicho algunos historiadores de la literatura y sociólogos de la literatura, mucho tiempo después de que Galdós escribiera, que la vida privada de las personas también puede ser la historia de una sociedad, ¿no? Y que se puede contar la historia desde la vida de las personas. Respecto a lo de Galdós, pues mira, es que este país es muy raro y las cosas que pasan en este país son muy raras. Y Galdós también es un ejemplo de lo raro que es este país, porque todas mis novelas tienen al principio un fragmento de un poema maravilloso de Luis Cernuda, que yo creo que es lo máximo a lo que puede aspirar un escritor. O sea, Luis Cernuda en el exilio mexicano, cuando se acercaba el final de su vida en los años 60, escribió un poema que se llama Díptico Español, en el que acaba diciendo que la España real ya no es su patria, que ya no le interesa, que no tiene nada que ver con él, pero que él sigue siendo español porque su patria es la España de Galdós, la España de los libros de Galdós, que esa es la España en la que se reconoce, la España a la que pertenece y que es su patria. Yo creo que no puede haber un homenaje mayor al que pueda aspirar un escritor, ¿no? O sea, que te digan, pues mira, es que la realidad no tiene nada que ver conmigo, pero tus libros son una patria para mí, ¿no? Cernuda es solo uno, o sea, los republicanos, los representantes de la Edad de Plata,
de la cultura española se fueron al exilio a querer a Galdós, a amar a Galdós. O sea, Buñuel se fue al exilio a adaptar novelas de Galdós al cine. Tristana, Nazarín, Viridiana son adaptaciones de novelas de Galdós. Max Aub escribió El laberinto mágico tomando el modelo de los episodios nacionales de Galdós. Rafael Alberti y María Teresa León lo primero que hicieron al llegar a Argentina fue editar a Galdós. Y mientras tanto, los vencedores de la guerra, ya sabéis todos que Trapiello dijo que los franquistas ganaron la guerra pero perdieron la historia de la literatura. Bueno, pues no la perdieron tanto, porque los intelectuales que se quedaron en la España franquista escribiendo poemas al águila imperial, que eran escritores bastante mediocres, fueron los que decidieron que Galdós era un garbancero, y fueron los que decidieron que Galdós era un escritor mediocre. ¿Y por qué? Yo no sé si vosotros sabéis, porque eso se sabe muy poco, pero ya que me has tocado en la fibra, yo lo voy a decir, que a Galdós le iban a dar el premio Nobel y le costó el premio Nobel ser socialista. O sea, un académico español llamó a Suecia y dijo, no sé si sabéis que le vais a dar el premio a un rojo peligroso y republicano, porque Galdós fue diputado en Cortes por la coalición republicano-socialista. Y por no dárselo a Galdós se lo dieron a Echegaray. Fíjate tú qué gracia. Salimos ganando. Sí. Y entonces, en 1939, cuando acabó la guerra civil, la guerra de España, el primer acto solemne que hizo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias fue borrar a Benito Pérez Galdós del registro civil. De tal manera que ahora mismo Benito Pérez Galdós no está en ningún registro civil. Es como si no hubiera nacido en ninguna parte. Como una forma de despreciarlo y como una forma de... Entonces, que ya sé que yo no soy la única. Ahora afortunadamente hay mucha gente que reivindica a Galdós, muchos novelistas que reivindican a Galdós, Rafael Rey, Antonio Orejudo, Ignacio Martínez de Pisón. Hay mucha gente que reivindica a Galdós. Pero me parece un ejemplo muy claro de la mezquindad de este país y de la mala suerte que ha tenido España lo que pasa con Galdós. O sea, los mejores se van a quererle al exilio y lo que prevalece es la versión rencorosa y mezquina de los mediocres que se quedaron, y eso es lo que ha pasado con Galdós. Pues vaya desde aquí un homenaje a Galdós, a Masau, sí, que realmente es un grandísimo escritor, sí, que aún no ha saltado especialmente al ámbito de las mayorías y es impresionante en varios géneros, y a ese gran poeta y esa voz moral que es Luis Cernuda, sí, que realmente poca gente lo lee y realmente se lo está perdiendo como tantas grandes voces del 27. Mira, yo como receptor, es decir, como lector, estas reflexiones que has hecho sobre ese intento de reparación moral, de alguna manera, con tu obra, por todos esos personajes anónimos que tanto han sufrido, que han sido unas vidas terribles, ¿sí? Terribles, unas vidas realmente, y también ese esfuerzo por la memoria histórica, yo creo que el lector lo percibe, y supongo que te lo habrán dicho, y te lo decimos hoy aquí, ¿no? El lector percibe claramente ese esfuerzo, que es un esfuerzo generoso, y yo creo que es un esfuerzo además muy necesario en este momento en que precisamente no hubo reparación, en el momento de la transición, y se les metió debajo de la alfombra, como tú acabas de decir, ¿no? Entonces, en este sentido, para ir haciendo un recorrido por tu obra, a mí una de las cosas que me pareció muy fascinante, creo que es la primera obra, sí, lo de Monzón, ¿no? Qué gran personaje, sí, y tan desconocido. Es decir, y también cómo introduces como personajes históricos a Negrín, la pasionaria, su compañero. Es decir, era un poco preguntarte sobre ese horizonte que de repente se te abrió con estos personajes que son históricos, pero que también que tenían muchas zonas absolutamente desconocidas, este Monzón sobre todo, ¿no? Bueno, Monzón es ya como un hombre de mi vida. Ya hablo con él, ya en los pacientes ya le trato, bueno, como si fuera de mi familia. Es un personaje fascinante y fíjate, bueno, es que yo creo que para escribir una novelas como estas, que son novelas de ficción, porque son novelas de ficción, pero basadas en un hecho real, hay que llegar a un equilibrio, un compromiso bastante exacto entre la libertad y la lealtad. Porque yo creo que la libertad de un creador es fundamental. Si un escritor no se siente libre para crear un mundo en su libro, pues no va a ser capaz de escribir nada que valga la pena, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú te nutres, digamos, de personajes reales y te nutres de una historia real, a mí sí me parece que es muy importante ser leal con la realidad, ser leal con la verdad. Y no digo fiel,
Porque yo, si el 17 de noviembre de 1947 me conviene que lloviera, llueve. Y si luego me dicen que ese día hacía sol, me da igual. Pero hay algo, cuando yo hablo de lealtad, quiero decir que yo me atrevo a usar a personajes reales como si fueran personajes de ficción, pero lo que jamás hago es llevarlos a lugares donde ellos no habrían ido por su propio pie, ni hacerles decir cosas que ellos no habrían dicho por su propia voluntad. Por ejemplo, en Inés y Alegría es una obra de ficción, en la que hay un restaurante en Toulouse que se llama Casa Inés, que es de ficción, y con una cocinera que es de ficción, en el que la pasionaria celebra sus 50 años con Picasso sentado a su derecha. Vale, la pasionaria celebró sus 50 años en Toulouse con Picasso sentado a su derecha. No fue en Casa Inés, pero fue en un restaurante que seguramente se parecía mucho a Casa Inés. A eso me refiero, ¿no? O sea, yo, claro, cuando con la pasionaria, con Dolores Ibarruri, yo creo que después de lo que hice en Inés con Dolores ya me atrevo con todo. O sea, para mí eso fue muy importante, porque me parece una mujer muy admirable y porque la historia de su relación con Paco Antón es muy desconocida. Pero yo honestamente pensé, no se trata solo de que sea verdad, es que yo creo que a ella la favorece. O sea, en el siglo XXI la favorece, ante las mujeres españolas del siglo XXI la favorece, ante la sociedad española del siglo XXI la favorece. A mí había una cosa que me partía el corazón, que eso también sirve para explicar cómo funciono yo, ¿no? En las memorias de Lister hay una frase absurda, pequeñita, muy pequeñita, que cuenta que cuando Dolores Ibarruri fue a ver a Stalin, con lo que debía ser ir a ver a Stalin, para pedirle que sacara a Antón de un campo de concentración en Francia, que Stalin por la tarde, burlándose de ella, dijo: si Julieta quiere a su Romeo, habrá que traerle a su Romeo. Entonces, la mezquindad de Lister de escribir eso en sus memorias, que seguro que Stalin dijo, la soledad de Dolores, cuando yo me imaginaba a Dolores pisando esas alfombras de Moscú, ella sola, porque para eso no podía contar con sus compañeros de la dirección del partido, porque para eso nadie le iba a ayudar. Ella sola le pide audiencia a Stalin, ella sola, por amor, iba a decirle: es que estoy enamorada de un hombre que está muy enfermo, y ahora que has hecho un pacto con los nazis me lo tienes que sacar de Le Vernet y me lo tienes que traer aquí. A mí eso de alguna manera yo sentía que esa anécdota, la anécdota de Lister, cómo cuenta lo que pasó en aquella entrevista entre Stalin y Dolores, pues yo ahí me parece encontrar la clave de lo que fue todo, ¿no? De lo que fue ese amor, de lo que fue esa mujer, de lo que sentía esa mujer en aquel momento, de por qué hizo lo que hizo. No sé, hubo muchos comunistas que no me lo perdonaron, de los mayores, y discutí yo mucho con uno de Madrid que me decía: es que la has sacado como una adúltera. Y yo le dije: ya, ¿y tú eres católico? Y dice: yo no. Y digo: pues entonces te dará igual, porque ser adúltero es pecado, pero no es un delito. Y se quedó un poco perplejo y me miró como diciendo: bueno, pero no está bien que hayas contado eso. Y yo, sin embargo, pensé pues que sí que estaba bien y que la favorecía. Yo creo que si pude con el amor de pasionaria, luego he podido con todo lo demás por eso, porque si aquello fui capaz de contarlo ya, lo demás, no sé, es complicado. Y luego, para apoderarte de los personajes, de un personaje histórico real, pues es muy importante el registro lingüístico, es muy importante encontrar una forma en la que pueda hablar. A mí algo que no me gusta de las novelas históricas es que muchas veces los personajes hablan como si esculpieran sus palabras en una lápida, y yo creo que todo el mundo, Dolores Ibarruri, Juan Negrín, Jesús Monzón, todo el mundo habla con interjecciones y se equivoca y dice tacos si es español. Y no sé, se trata de encontrar un registro que sea lo suficientemente coloquial para no chocar al lector, pero que tampoco sea anacrónico, porque hay palabras que en los años 40, en los años 50 se podían decir y ahora no se pueden decir, y al revés. Hay muchas palabras que ahora decimos y que entonces ni siquiera se entenderían. Entonces, bueno, digamos que por un lado está la investigación y la documentación, y por otro lado también el registro lingüístico adecuado, ¿no? Pero yo me fío mucho
de esas cosas, de las cosas sueltas. De que Clara Stauffer, cuando la va a entrevistar un periodista inglés que la engaña y entra en su casa en el año 48 haciéndose pasar por alemán, está en la cama con pleuresía. Y yo pensaba, si yo soy Clara Stauffer y a mí me engaña un tío y se me mete en el dormitorio y estoy en la cama con fiebre, yo me levanto, me pongo una bata y me siento en una butaca. Pero Clara Stauffer ni se levantó de la cama. O sea, ella siguió en la cama y le recibió. Bueno, pues esos detalles tan pequeños me sirven para levantar a los personajes. Sí, porque además son los que dan... Bueno, y si entramos ya ahora entonces en esta dimensión, yendo así un poco en cizar, con el tema ya de Clara Stauffer, este otro filón también como los anteriores, de ese grupo de ayuda a la fuga de los nazis en España, ¿no? Que es de la última novela precisamente uno de los ejes temáticos. ¿Te apetece que entremos a analizar ese aspecto? Pues mira, yo esta historia la descubrí en aquella época que os he contado que leía indiscriminadamente todo lo que tuviera que ver con el franquismo y con la dictadura y tal. Pues me compré un libro que acaba de publicar un periodista que se llama Javier Juárez sobre Franco y los nazis o algo así. Pero vamos, que en aquella época yo leía Franco y los toros, Franco y el arte, Franco y la economía, o sea, cualquier cosa que tuviera que ver. Pero me puse a mirar, a hojear el libro y me puse a mirar los personajes del final y me encontré con Clara Stauffer y me encontré con la dirección donde vivía Clara Stauffer. Porque a mí lo que más me afectó no fue ella, sino su dirección, Galileo 14, que está muy cerca de mi casa. La calle Galileo de Madrid es una calle del barrio Argüelles, que es bastante céntrico, pero además en la calle Galileo hay un teatro, una sala de conciertos famosísima y un centro cultural del ayuntamiento donde mi hija pequeña, cuando estudiaba música, daba el concierto de fin de curso. O sea, que yo he ido muchas veces a la calle Galileo y yo no sé la cantidad de veces que habría podido pasar por Galileo 14. Y cuando fui allí pensé, Galileo 14, me puse a buscar a Clara y entonces vi su foto en bañador, que fue portada del ABC, y aquello ya me noqueó y ya no he podido quitarme a Clara de la cabeza. Clara es una mujer muy interesante, es muy difícil de despachar con una definición así rápida, porque era una mujer que tenía muchas facetas. Ella nació en Madrid en 1904, de padres alemanes, pero no de una pareja cualquiera de padres alemanes. Su padre era el maestro cervecero de la fábrica de Mau, de la primera gran fábrica de Mau. Su madre era una loeve, o sea, ella nació en el cogollo del poder económico alemán, ¿no? Estudió bachillerato en Alemania, le dio tiempo a hacerse nazi y volvió a España en la República, justo cuando empezaba la República, y también le dio tiempo a aprovechar al máximo la libertad de las mujeres republicanas, porque en muy pocos años hizo una carrera doblemente brillante, una deportiva en el ámbito del deporte de competición femenino, que en aquel momento era un círculo minúsculo. Ella fue campeona de España de natación, ganó la travesía nado del Peñalara, fue campeona de España de esquí, hacía triatlón, ganaba carreras, fue muy deportista. Y al mismo tiempo en la política, porque ella, que era amiga de Pilar Primo de Rivera, fue del núcleo fundador de la sección femenina y desde el principio se ocupó de la propaganda y de la prensa. Otra cosa que me impresiona mucho de Clara es que todas las mujeres de mi edad o mayores que vivimos en España seguramente recordamos eslóganes, imágenes, tics o consejos de la sección femenina que salieron directamente de la cabeza de Clara, porque Clara llevó la prensa y la propaganda de la sección femenina todo el tiempo. Ellas, su bando ganó la guerra y lo primero que hicieron ellas fue impedir a las mujeres españolas todo lo que las había llevado a ellas a ser lo que eran, ¿no? Y en el caso de Clara hay una anécdota que puede parecer trivial, pero a mí me parece que metafóricamente es muy potente. Una mujer que había competido profesionalmente, que se había hecho fotos en bañador para salir en los periódicos, llega al poder y le pone pololos a las niñas españolas para que no se les vean las bragas cuando hacen gimnasia en el colegio. Parece una tontería, pero tiene una carga metafórica considerable, ¿no? Claro, como ella era nazi y falangista, como era española y alemana, durante la guerra civil hace de intérprete
de los militares españoles que van a Alemania a pedir ayuda militar y tal, y después está en la situación ideal para montar una red que los estudiosos calculan que es lo más parecido a la Odessa de Folsit que ocurrió en realidad. Ella no es que tuviera la connivencia del Estado franquista, es que ella era el Estado franquista, o sea, como era la secretaria de prensa y propaganda de la sección femenina, el Estado franquista y ella eran lo mismo, pero además tenía el apoyo de la Iglesia Católica, por un lado de la Iglesia Católica madrileña y española, pero también del Vaticano. En el Vaticano hubo 2 cardenales, uno austriaco que se apellidaba Judal y otro croata que se apellidaba Draganovic, que ayudaron a muchísima gente, a muchísimos nazis a escapar, alegando que eran católicos, ¿no? Y los tenían allí protegidos. Para sacarlos de Italia, pues Clara mandaba un pasaporte español para ellos y muchas veces pues los sacaban por España, otras veces los sacaban por Génova, a veces los traían, los llevaban, los volvían a traer y luego con el apoyo de Perón. Pero Clara es tan fascinante porque, aunque Clara trabajara para el mal, porque si el Tercer Reich es el mal, los criminales de guerra nazi son la flor y nata del mal, a pesar de eso, ella es una mujer que se entregó a su causa con una determinación y con una abnegación increíbles. Mientras mucha gente, muchos nazis en España se forraron, a ella le costó dinero. Vivía totalmente entregada a sus protegidos. Tenía en su casa unos armarios enormes con ropa de hombre de todas las tallas, con zapatos de todos los números. Tenía una relación casi maternal con sus protegidos, ¿no? Y eso es curioso porque yo siempre he pensado que los malos, para ser eficaces de verdad, para ser buenos malos, tienen que tener luces. Porque los malos completamente malos no dan miedo, porque son caricaturas y no dan miedo. Pero yo, claro, no he tenido que poner luces porque las traía de fábrica ella. Es un personaje muy fascinante. Sí, estaba pensando que en esta novela, claro, todas las novelas de la serie son muy diferentes unas de otras, ¿no? Esta novela también es diferente. Además tocas un ámbito que ahora estabas hablando que no está tan representado, no está representado en las otras novelas, que es el ámbito de la burguesía republicana. Sí, claro, sí. Que es un ámbito que también, como vas contando historias que están muy en el olvido, esta es otra historia también que está muy falseada a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, sí. Claro, las novelas son distintas porque yo voy, hasta ahora, he ido contando la resistencia contra el franquismo desde posiciones, desde facetas diferentes de la misma lucha, ¿no? Al principio de todo la lucha armada, porque en los 40, a principios de los 40 fue la lucha armada. Por un lado, la invasión de Arán, que es como un intento directo de intentar que los aliados intervengan en España. En realidad todo lo que he contado son facetas del sueño dorado de los republicanos en los años 40, que es que los aliados intervengan en España y que echen a Franco del poder. La invasión de Arán busca eso directamente, no lo consigue. La guerrilla que está en el monte, el elector de Julio Verne está ahí porque, claro, ahora es muy fácil decir que los republicanos eran tontos e ingenuos con lo que sabemos, pero en aquella época lo lógico era lo que pensaban ellos, y ellos pensaban, cuando vengan los aliados necesitarán apoyar un ejército, si no hay un ejército no van a venir, porque siempre se apoyan, se interviene en apoyo de... Entonces tenían un ejército en el monte para decir, estos son los que tenéis que apoyar. En las 3 bodas de Manolita se habla de cómo se forja la resistencia política antifranquista desde las cárceles. Sí. Porque una particularidad de la resistencia antifascista española es eso, que surge a las cárceles. Como las mujeres de los presos son los que lo organizan. Esa resistencia política era necesaria también porque los aliados iban a tener que necesitar un interlocutor cuando vinieran, ¿no? Iban a tener que llevar a alguien al poder. Si no había nadie dispuesto a tomar el poder, ¿qué? Pero en los pacientes del doctor García se quema el último cartucho. La última iniciativa es una iniciativa diplomática. Porque entre las muchas cosas que se cuentan mal de la historia de España, parece que los exiliados se fueron al exilio a exiliarse solo. Y no es verdad. O sea, hubo exiliados republicanos que trabajaron sin cesar, y Pablo Azcárate el que más, durante 15 años para intentar estorbar al régimen como fuera, para intentar que no le reconocieran en la ONU, que le pusieran sanciones, que no le dejaran formar parte de la UNESCO, para intentar mantener vivo el sueño de la
de la intervención aliada, ¿no? Eso todo se acabó cuando los americanos hicieron aquí 4 bases, pero hasta mediados de los 50 hubo un intento constante. Como yo iba a contar eso, claro, al ser una iniciativa diplomática, yo necesitaba que uno de los protagonistas de la novela fuera un diplomático. Y eso sitúa a la novela naturalmente en el ámbito de la burguesía republicana. Lo cual fue una gran cosa, una gran suerte para mí, porque la burguesía republicana ha sido exterminada sistemáticamente del relato en las películas y en las novelas que se escriben sobre la guerra civil. Yo creo que en este país en la cultura española hay una corrección política encubierta que no se declara abiertamente, por la cual los republicanos solo pueden ser víctimas o verdugos, pero sean víctimas o verdugos, son siempre gente inculta, encogida, encorvada, miserable, rencorosa, gente muy pobre, que ha sido engañada, que ha sido manipulada, que en el fondo no tiene la culpa y que tienen rasgos, en algunas películas, por ejemplo, como Pan Negre, un poco bestiales, ¿no? Incluso, ¿no? Es muy curioso porque nadie de aquí lo habrá leído, porque eso es para enfermos como yo, pero si alguien se toma el trabajo de leerse Raza, el libro que Franco escribió después de hacer el guión de la película, eso es exactamente lo que dice el protagonista de Raza en la película. Los nuestros no son malos, son valientes, pero están engañados. Entonces, claro, ahora mismo esta exclusión de la burguesía republicana, esta reducción de los republicanos a gente torpe, oscura, analfabeta y bestial, no es inocente. Porque de alguna manera esto apuntala la versión franquista de la guerra. O sea, de esta gente no se podía esperar ningún futuro, esta gente no tenía capacidad para gestionar el país y por lo tanto era necesaria una intervención salvadora. Por la gracia de Dios era imprescindible acabar con la república para garantizar el futuro de este país. Esto es mentira y es una mentira muy culpable y muy horrorosa, porque si hubo una clase social vinculada desde el principio a la república fue la burguesía progresista española. Otra mentira que suele decirse mucho es que en España no hubo republicanos hasta 1930. Mentira podrida. O sea, en España, desde que volvió Fernando VII, hubo republicanos. Tanto hubo republicanos que en 1870 hubo una república, o sea, antes de la de 1931. Y hay una larga tradición republicana en España. Es más, en este país, y no quiero decir nombres, pero estamos rodeados de intelectuales que teorizan sobre el siglo XX sin tener ni idea del siglo XIX. Y eso es un problema, porque si no sabes el siglo XIX lo que pasó, es muy difícil que entiendas lo que pasó en el siglo XX. Entonces realmente, si tú miras la historia de España desde el XIX para acá, los ejércitos carlistas desembocan con mucha naturalidad en el ejército franquista y los ejércitos liberales desembocan con mucha naturalidad en el ejército popular. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, la burguesía republicana fue fundamental. Si los republicanos no hubieran tenido juristas, si no hubieran tenido militares, si no hubieran tenido intelectuales, si no hubieran tenido profesores, si no hubieran tenido catedráticos, la institución libre de enseñanza no se habría fundado jamás, la Constitución del 31 no la habría escrito nadie, el programa educativo de la República no se habría sostenido, las misiones pedagógicas no se habrían puesto en marcha. O sea, es evidentemente falso. Y a mí me parece que yo me alegro mucho de que esta novela se pueda ver como una reivindicación de aquella burguesía republicana que cuando acabó la guerra dejó de ser burguesía pero no dejó de ser republicana, ¿no? O sea, que fue gente que se empobreció y tal, pero no cambió de bando, como se pudiera pensar. Y a esa clase social pertenecen los protagonistas de mi novela, ¿no? Es que realmente en la ciudad en la que estamos eso pasó tal cual. Claro. Es decir, aquí Casares Quiroga era un hombre de la burguesía, con una biblioteca impresionante que fue expoliada. Aquí estaban los Tenreiro, que fueron represaliados, exilio interior, y había toda una serie de personalidades republicanas de las que se hizo tabla rasa, y luego el ascenso del falangismo y de otras tal, ocuparon incluso
con gran expolio, que es un tema que aparece mucho en tus obras y en esas esperas en la cárcel, que es un tema del que nunca se habla, y también podemos hablar del gran expolio económico, que es un tema que fue tabú porque lo tenía muy prohibido, pero que realmente está saliendo a flote y que tú lo sacas mucho en tus obras. Pero es que eso, por ejemplo, en El corazón helado aparece mucho, pero es que eso es muy lógico, porque cuando la represión física es tan brutal como la que hubo en este país, si a ti te matan un hijo, si te matan a tu marido, si te matan a 2 hermanos, si te matan a tu padre, ¿a ti qué más te da que te roben la casa, no? Digamos, de alguna forma, ante la enormidad de la pérdida física y ante la enormidad del dolor, la represión económica no trasciende, ¿no? Pero sin embargo, gran parte de las fortunas en muchos pueblos y ciudades de España actuales se cimentan en ese expolio. Sí, aquí en Galicia mismo, aquí hubo el caso de Miñones, muy famoso y que está estudiado por los historiadores. Mira, en esta novela última, hablamos antes de varios espacios que te han debido exigir un esfuerzo de documentación, de imaginación y para cristalizarlos, ¿no? Como es el tema, la guerra mundial, el escenario ruso, la división azul, y también mucho el tema argentino, sí. Que incluso, bueno, también la cuestión mexicana a través de ese personaje que también te obliga a meter modismos mexicanos, bueno, como en el caso de... Entonces, era preguntarte estas cuestiones, el tema ruso fundamentalmente y el tema de Perón, bueno, también con la lengua incluida, pero el tema de Perón y Argentina en toda esta trama narrativa que pones que levantas. A mí me gusta mucho estudiar, entonces... es verdad que esta novela me ha obligado a estudiar mucho, pero como me gusta estudiar, no me gusta documentarme. Ya sé que hay algunos novelistas que contratan documentalistas, pero a mí me parece que se pierden la mitad de la diversión. A mí me gusta mucho hacer eso, ¿no? Entonces es verdad que esta novela se internacionaliza mucho. Realmente, la guerra civil es solo una parte de la novela. La novela tiene 4 partes. La primera transcurre en la guerra civil, la segunda en la guerra mundial, en el frente ruso, a través de un divisionario que empieza luchando en el frente de Leningrado, y luego cuando la división se desarticula, en lugar de volver a España, se sigue combatiendo en una unidad de voluntarios de las SS hasta que llega hasta Berlín, ¿no? En la defensa de Berlín. Ese es otro tema que me ha obligado a estudiar mucho, porque estamos todos bastante familiarizados con la idea de que hubo españoles defendiendo Berlín, porque eso sí, se han escrito libros y artículos, pero si vas a estudiar un poco cuál es el camino, el único camino que puede llevar a un divisionero español a acabar defendiendo Berlín, es que se encuadre en una unidad de voluntarios de las SS, ¿no? Y esa es la parte que no se suele contar tanto. Entonces tuve que fabricar, yo aquí tenía un problema en la novela, bueno, he tenido muchos, pero tenía un problema que era que yo necesitaba fabricar un criminal de guerra, ¿no? Y fabricar un criminal de guerra no es fácil, porque el holocausto, bueno, el genocidio fue una enormidad tan descomunal que, digamos, mirarlo de frente, tutearlo, tratarlo con naturalidad, enfrentarte a él, bueno, pues es difícil, ¿no? Y sin embargo no me quedaba más remedio, porque si no, ¿a quién hubiera suplantado mi agente, el que se va a infiltrar en la trama Stauffer? O sea que tenía que hacerlo sí o sí. Y luego está el tema de Argentina, que para mí ha sido también, bueno, pero también ha sido un placer, porque a mí me encanta Argentina, me encanta Buenos Aires, que es lo que más conozco a Argentina, porque es una ciudad que no se acaba nunca, y aunque mis amigos argentinos me invitan mucho a viajar por el país, suelo ir a Buenos Aires y no me muevo, por esa sensación de que es una ciudad infinita. Pero claro, sí, he tenido que documentar también, investigar lo que fue la actitud de Juan Domingo Perón en su primera presidencia. Porque realmente, ¿por qué no se sabe mucho de esto? Yo cuando escribía la novela me daba cuenta que esta novela iba a tener un problema. Para mí tenía muchos, pero para los lectores iba a tener algunos. Y el primero era que esta novela contradice la versión del cine de Hollywood, o sea, la versión que tenemos todos en la cabeza de lo que son los nazis y que persiguen a los nazis. Y algunos amigos que se la leyeron al principio me lo dijeron:
me decían, yo estaba leyendo y decía, pero a los nazis estos los van a pillar, y luego te tienes que acordar y decir, no, aquí no les van a pillar porque aquí no les persiguió nadie. Pero hay como un desajuste, ¿no? Y porque la historia que cuenta también es como una enormidad. Es como una enormidad y parece mentira. Pero realmente los nazis, para resumir mucho, perdieron la guerra mundial pero ganaron la posguerra. Porque convencieron a los aliados de que se habían equivocado de enemigo. De que el enemigo era Stalin y de que ellos en realidad eran sus aliados en la lucha contra el comunismo. Esto Perón lo vio estupendamente. Perón interpretó el espíritu de la Guerra Fría de una manera admirable. Y entonces, como él quería convertir a Argentina en una potencia americana, pues dijo, bueno, si los malos de hoy van a ser los buenos de mañana, yo me los traigo aquí, que trabajen para mí, y ya está. Y por eso también he tenido que investigarlo, y he tenido que documentarlo, y he tenido que estudiarlo. Bueno, por eso la novela es la más internacional, es la que más se expande, ¿no? Pero también es la más internacional desde el punto de vista de los registros lingüísticos. Y eso sí lo quería contar, porque es algo que para mí ha sido muy placentero, y yo creo que el lector, pues medio no se fija, ¿no? Le parecerá como normal. Pero cuando yo estaba a punto, todavía no he empezado, de escribir esta novela, estuve en una mesa redonda en Madrid con escritores latinoamericanos, estaba Jordi Soler, y acababan de publicar El poder del perro, me parece, no sé, El poder del perro o El cártel, alguna de estas novelas de Don Winslow sobre las rutas de la droga, ¿no? Y entonces Jordi Soler dijo, hombre, yo entiendo que el español tiene que ser un registro internacional, pero los guardaespaldas del Chapo Guzmán, ¿por qué tienen que hablar como si fueran de Valladolid? Y yo pensé, ¿qué razón tiene? O sea, tiene toda la razón del mundo. O sea que, realmente, ¿por qué los guardaespaldas del Chapo Guzmán tienen que hablar como si fueran de Valladolid? Si hablan en mexicano duro, los demás no entendemos nada. Pero tiene que haber como un registro intermedio. Entonces decidí que en mi novela los argentinos iban a vocear, y que había un personaje que es una norteamericana que vive con la cría una mexicana que iba a usar modismos mexicanos, ¿no? Y yo disfruté como una enana, me lo pasé súper bien, y además debo decir que una de las cosas que más orgulloso estoy de la novela es que cuando la acabé se la mandé a mi editora argentina, que es muy amiga mía, y me corrigió un montón de cosas, pero voceos estrictamente solo 7. Entonces me besé mucho a mí misma. Esto nos ha salido bien. Mira, Almudena, otro tema muy, muy fascinante de la novela es un tema así capital, que es el tema de la amistad y el tema de la impostura. Ah, sí. No, pero el tema de la impostura, que es un tema fundamental en esta novela, pero es un tema que aparece también en otras novelas, en otras novelas de los episodios. Por ejemplo, claro, bueno, es fundamental. Es fundamental porque yo estaba pensando, por ejemplo, recordando el lector de Julio Verne, desde la familia hasta el que está en el monte con el portugués. Portugués, son todos impostores. Son todos impostores y retratas muy bien esa vida que estabas comentando al principio de los republicanos que estaban... Y eso sin contar el gran impostor, que no podemos hablar de él porque le machacamos la novela, quien no lo haya leído, que es el teniente Sanchís. Pero es verdad, quiero decir, es que sí, claro. En estas novelas... Esta novela, Los pacientes del Dr. García, es una historia de 3 impostores, así la define Guillermo García Medina en el capítulo 0, pero en toda la historia de la clandestinidad es la historia de las falsas identidades y la historia de las coberturas y de las imposturas, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy contando la historia de una época en la que el precio de la supervivencia era renunciar a menudo a la propia identidad. En el caso del doctor García Medina, el protagonista de Los pacientes, él no solo renuncia a su nombre, él para sobrevivir renuncia absolutamente a todo lo que es, renuncia a su nombre, a su identidad, a su profesión, a su puesto de trabajo, renuncia a sus propiedades, renuncia a su herencia, porque seguir siendo el mismo le llevaría directamente a un paredón, ¿no? Entonces, en el lector de Julio Verne, por ejemplo, hay impostores que lo son porque trabajan bajo cobertura. Los infiltrados siempre trabajan bajo cobertura. En Manolita hay un montón de infiltrados también con cobertura, ¿no?
Y hay también impostores que lo que hacen es buscan pasar desapercibidos, ¿no? Como seguir viviendo, conservar la vida. Yo siempre he dicho que mis personajes favoritos son los supervivientes, que si tengo que elegir una categoría de personajes, a mí ni la mujer fatal, ni el malo atractivo, ni el héroe, ni el llanero solitario, ni nada. A mí me gustan los supervivientes porque yo creo que no hay ninguna hazaña tan digna ni tan esencialmente humana como sobrevivir. Y entonces yo cuento aquí la historia de la resistencia contra el franquismo y de la posguerra también en clave de supervivencia. Pero en el caso del doctor García, la novela se convierte, claro, en un juego constante de imposturas y de personalidades cruzadas. El verdadero agente... En esta novela hay dos espías a su manera, digamos. Es una novela de espías a su manera. Es una novela de amigos. El doctor García y su amigo Manolo Arroyo, un diplomático republicano al que conoce en Madrid y que con el que se hacen amigos entre sí porque tienen la costumbre de salvarse la vida mutuamente, el uno al otro, ¿no? Y eso yo creo que les estrecha muchísimo los vínculos de su amistad, aunque luego pasen mucho tiempo sin verse, ¿no? Ellos son impostores. De hecho, Guillermo García Medina sigue vivo porque Manolo Arroyo le regala una vida, le regala una identidad que podría haber seguido usando él y renuncia a ella para regalársela a él, para decirle vive tú con esta identidad. Y él llega a acumular 5 o 6 distintas, pero lo que a mí me gusta es que en realidad ellos son héroes casi por accidente. Bueno, son héroes, los héroes que fracasan son tan héroes como los héroes que triunfan, pero ellos no triunfan. Pero aparte de eso es que son héroes por accidente, porque lo que les lleva a comprometerse y lo que les lleva a asumir riesgos graves y peligros graves, que a lo mejor algunos héroes vocacionales, entre comillas, no habrían aceptado, lo que les lleva a comprometerse y lo que les lleva a afrontar esos riesgos es el tipo de impulsos que nos lleva a comprometernos a las personas normales, ¿no? Quiero decir, la lealtad, la gratitud, la amistad. Manolo acaba reclutando a Guillermo para la red Stauffer y Guillermo se mueve por amistad, no se mueve ni por el interés, ni por una cuenta en Suiza, ni por nada parecido. Y Manolo se convierte en un hombre de Negrín porque recuerda a tiempo que él es de un pueblo muy pequeño, un pueblo muy pobre en la provincia de León, y que él estudió en el colegio Sierra Pambley y él siguió adelante gracias a la ayuda y a la protección de gente como Juan Negrín, y por gratitud y por lealtad acepta, ¿no? O sea, que son espías, pero son espías que no son del MI6 ni nada parecido. Son espías de otra manera. No, hay algún episodio fascinante además en el doctor García, yo lo desconocía, que es el episodio del doctor canadiense. Bueno, claro, es que eso... Es un episodio además de un dramatismo que lo consigues muchísimamente. Eso cuando yo digo, eso es un ejemplo de por qué digo yo que los españoles vivimos encima de una mina de oro, ¿no? Ese es un ejemplo de esas historias que primero digo, esto cómo ha sido posible y luego cómo yo no lo sé, ¿no? Esto no se sabe, pero hubo un médico canadiense que vivía en Toronto, un señor que se llamaba Norman Bethune, que era investigador científico y médico, que hizo un descubrimiento que resultaría trascendental para la vida de la humanidad. Este señor fue el primero que pensó que se podían hacer transfusiones de sangre con sangre refrigerada, porque hasta que él tuvo esa idea solo se podían hacer transfusiones con el receptor y el donante unidos por un tubo y 2 agujas, lo cual limitaba extraordinariamente la posibilidad de hacer transfusiones. Cuando este señor descubrió que se podía hacer eso, él, que era comunista, era internacionalista, en una época en la que ser internacionalista significaba algo, y no solo decirlo, decidió que le iba a regalar este descubrimiento a la ciudad del No Pasarán, y ni corto ni perezoso desde Toronto se vino a Madrid con una nevera Electrolux, que fue el primer frigorífico que hubo en España, que debía de ser como la mitad de esta mesa al cuadrado, o sea que debía ser un trasto horrible con un montón de instrumental y de cosas. Hizo un viaje de locos, cruzó el Atlántico, entró por Francia, bajó y llegó a Madrid.
abrió un consultorio en la calle Príncipe de Vergara, pidió donantes, que hubo muchísimos, y el primer resucitado en el lenguaje de la época, la primera persona, el primer ser humano que sobrevivió con una transfusión de sangre refrigerada fue un soldado que estaba desahuciado, agonizando por pérdida de sangre en el hospital de sangre de la Casa de Campo de Madrid. Llegó este señor, le pasó 2 botellas y se hizo un milagro, ¿no? Se hizo el milagro de que este soldado volviera a la vida. Bueno, pues este es un ejemplo de lo que cuento, ¿no? Y yo, vamos, es que yo creo que Betune tendría que tener un hospital en Madrid. Tendrían que haberle puesto su nombre en un hospital, pero es que ni siquiera tiene una calle. Entonces, ¿en qué otro país pasaría eso? O sea, ¿por qué no se sabe esto aquí? Alguien que vino desde la otra punta del mundo para ayudar a los madrileños, para salvar vidas de madrileños. Y luego de españoles, porque él fue muy generoso. Él formó equipos, enseñó su técnica, formó a médicos españoles que montaron unidades móviles, que fueron por todos los frentes. Pues porque este país es muy raro. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? Por favor. Sí, un poquito alto para que... Quería preguntar, en todo este proceso de documentación, supongo que se habrán encontrado con muchas cosas que valían la pena y con otras, debido a la propaganda y a todo eso, que no sabía tampoco si creérselas mucho, y que no sé si también contó con testimonios de gente que le ayudaron a completar esa historia que estaba tan mal en algunas partes. Mira, sobre todo cuando hay nazis por medio, las leyendas se disparan en una proporción alucinante. Los nazis son muy peligrosos en ese sentido, porque todavía hoy, en uno de esos documentales tan bonitos que ponen en el Canal Plus, que son como coloreados, que son unos documentales franceses que ponen imágenes de la vida privada de Hitler, esos que salen en el Nido de Águilas con Eva Braun y tal. El verano pasado todavía vi uno donde decían: aquí está Bormann, el siniestro hombre de Stalin, cuando Bormann en realidad no fue agente nunca de Stalin. Como los alemanes no podían soportar la idea de que, siendo nazis, los infrahumanos eslavos les hubieran dado pal pelo, una de las cosas que se les ocurrió decir es que Bormann les había vendido trabajando para Stalin, pero era mentira, ¿no? Y eso todavía se ve en documentales que se emiten ahora mismo. Tú, si tienes ganas, puedes poner Hitler en Argentina en 1977 en internet y ves unas peliculitas de un señor que se supone que es Hitler, que está en 1977 viviendo en Argentina. O sea, con los nazis hay que tener muchísimo cuidado y bueno, y hay muchísimas leyendas de todo, ¿no? Esta novela realmente ha sido muy difícil de documentar porque esta es una trama clandestina de verdad. De verdad quiere decir que la resistencia antifranquista era clandestina en España, pero en Francia la CNT, el PC, el PSOE tienen unos archivos que están todos en España ahora y que se pueden consultar. Pero esto no fue así. O sea, Clare Stauffer nunca publicó nada de su trabajo. Franco jamás reconoció nada de su relación con esta red. Afortunadamente Perón se sentía tan seguro que, afortunadamente para mí, desgraciadamente para la humanidad, pero afortunadamente para mí, se sentía tan seguro que fundó un organismo oficial. Y ahí sí que hay documentación, ahí sí que hay archivos de todos los nazis que fueron entrando con pasaporte español en Argentina, porque curiosamente todos venían con un pasaporte español. Y curiosamente todos esos pasaportes estaban basados en una partida de bautismo, porque la gente aquí el registro civil no lo usaba mucho. Y la especialidad de Clare Stauffer era conseguir partidas de bautismo, para conseguir documentos españoles. Así que no hay mucho de donde rascar, pero sin embargo había algunas cosas. La historia del periodista británico que se le coló. Y luego ha habido algunos momentos en los que la suerte se ha puesto de mi lado, ¿no? Hay momentos como que el destino te sonríe. Y un día mi marido me dijo, yo como no tengo Facebook, me dijo: oye, me ha escrito al Facebook un tío que dice que tiene que hablar contigo, porque tiene que contarte una cosa que te va a venir muy bien para lo de la Stauffer. Yo quedé con él, y era un profesor,
de la Politécnica de Madrid que me contó una cosa maravillosa, porque cuando yo todavía estaba pensando, vale, tenía la entrevista esta, tenía lo de los argentinos, viene este hombre y me regala que su padre a finales de los años 40 hizo la mili en Madrid, que su abuelo, como había sido republicano, le regalaba mucha comida a un cuartel que tenían al lado de la huerta, ahí en Getafe, para que les dejaran en paz, y que su padre era el hijo pequeño, y que a finales de los 40 ya el abuelo de este chico se sintió como con capacidad de decirle al capitán, mira, es que si se va ahora a la mili mi hijo me hacéis un piagua, porque a ver, no tengo a nadie que me ayude, y ahora que no se empiece a ir bien, si él se va a la mili. Y entonces el capitán le dijo, tú no te preocupes, que tu hijo va a hacer una mili cojonuda, porque va a hacer lo que yo le diga. Entonces el padre de este señor, un español que se llama Jesús del Cerro, la mili que hizo consistió en estar siempre disponible para cuando ese capitán le llamara para hacer gestiones, y la mayoría de las gestiones que hacía era ir a diversas parroquias, especialmente a la sacristía de la parroquia de la Glorieta de Iglesia de Madrid, a recoger certificados de bautismo a nombres extranjeros, que el padre de este chico decía, a mí me sonaban un poco como de futbolistas alemanes, porque unos terminaban en Ige como Rummenigge, otros terminaban en Bauer como Beckenbauer, o sea, eso era lo que el pobre veía, ¿no? Y lo tenía que llevar a un piso de la calle, a una casa de la calle Argüelles, del barrio Argüelles, y entregárselo en mano a una señora, al portero no. Entonces en ese momento, cuando este chico me contó esto, bueno, es que fue como si hiciera algo en el mundo, como si en el cielo hiciera clac, 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 ¿no? Y luego, Bernardo Fuster, la mitad de suburbano, que es muy amigo de una amiga mía, que su padre era alemán y había sido de las juventudes hitlerianas y tal, cuando le conté esto, me dijo, bueno, pues eso tiene que ser verdad, porque mi abuela estaba todo el santo día metida en la sacristía de la parroquia de Iglesia. O sea, que hay como momentos, y luego está la historia del álbum, que la cuento al final de la novela, ¿no? Cuando yo llevaba mirando a Clara Stauffer, yo la persigo desde el 2006. Pero hubo unos meses en los que dejé de mirar porque estaba acabando Manolita. Entonces yo me sabía de memoria lo que salía en Google si ponía Clara Stauffer. O sea, lo que salía primero, segundo. Cuando acabé Manolita no, estuve un tiempo sin verla. Y de repente en verano del 2013 vuelvo a entrar en internet, pongo Clara Stauffer y la quinta entrada es álbum de fotografías, y dije, no puede ser. Y entonces abro, y en Todo Colección había un álbum de fotografías de un viaje por Chile, Argentina y Perú de Clara Stauffer. Inmediatamente debajo pone vendido marzo, y dije, no puede ser, o sea, no puede ser, no puedo tener tan mala suerte. Primero dije, no puedo tener tanta suerte, y luego no puedo tener tan mala suerte. Como mi marido es bibliófilo, llamé al librero de viejo que lo había vendido, porque yo sé que los libreros de viejos conocen a sus clientes. Nada, me dijo, mira, es un chico joven, vino, pagó en metálico, se lo llevó, no sé quién es, no lo he vuelto a ver. Y yo, fue como un tobogán, o sea, ahora estoy aquí, ahora estoy aquí, ahora estoy aquí, ahora estoy aquí. Y entonces dije, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Voy a ampliar las imágenes a ver si leo algo, porque ella, que era muy pulcra y muy alemana, debajo de las fotos con un lápiz blanco sobre la cartulina negra del álbum ponía fechas, ponía nombres, y había 2 bodas. Ella había ido a 2 bodas de 2 hermanos que se apellidaban igual. El nombre de la hermana no lo leí. El nombre del hermano era Aníbal, con H y 2 Ns. Entonces escribí en el navegador de Google Aníbal de Ángelo Rodríguez, con H y 2 Ns, y no salió nada. Pues entonces pensé, qué raro, Aníbal con H y 2 Ns. Entonces volví a escribir Aníbal de Ángelo Rodríguez, y me salió en internet una carta que en el año 2003 escribió al director de Página 12, un señor llamado Aníbal de Ángelo Rodríguez, diciendo que es verdad que entraron los nazis en Argentina y que él estaba muy orgulloso de haber colaborado en la salvación del camarada Lecomte y de muchos otros. El camarada Lecomte es Jean-Jules Lecomte, que se sabe que fue el primer nazi que Clarita puso a salvo en Argentina. Entonces en ese momento ya no fue clac clac, fue como una especie de coro celestial. Todos los arcángeles del cielo diciéndome, tienes razón, esto pasó de verdad. Entonces, sí, hay momentos en los que parece que todo va a favor.
hasta en los más difíciles. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo no sé, yo tengo el reloj averiado, no sé ni qué hora estamos. Ya que podemos tener 5 o 10 minutos, pero yo tengo algunas preguntas, o una solo para no agobiarla. No, pero no a mí me importa. gustaría que pudiésemos hablar de algún tema que aparece en el Hetero de Julio Verne. Por ejemplo, bueno, hay muchos temas, pero yo me voy a ir por uno, de acá hay muchos profesores aquí, por ese canto que hay a las maestras, a los libros, a las maestras de la República, sí, ¿no? Sí. Y a ese poder de la lectura como que tiene la capacidad de hacerte mejor, de cambiar tu vida, de darte otra dimensión de dónde estás. Quería que nos hablases un poco de eso relacionado con el libro y también con tu vida, a lo mejor. Cuando yo dedico el lector de Julio Verne, la frase que pongo es para Menganito, para Menganita, este libro de amor a los libros. Sí, sí. Porque sobre todo es un libro de amor a los libros, ¿no? Entonces, Nino, el protagonista del lector, es un niño que está atravesado por una contradicción insoluble, ¿no? Porque él por un lado quiere a su padre, aunque las cosas que hace su padre no le parezcan bien, y por otro lado admira a los enemigos de su padre, a los guerrilleros que están en el monte, porque se da cuenta de que son los únicos que pueden elegir su vida en su pueblo. En su pueblo no se puede elegir la vida, tienes que vivir la vida que te toca, pero hay unos que se han ido y que hacen lo que les da la gana, y entonces eso le parece admirable y se siente traidor por pensar eso. Este niño que dentro de la casa cuartel, bueno, pues se siente un poco como un perro verde que no se atreve a decir lo que piensa, que no se atreve ni siquiera a pensar lo que piensa. Cuando llega, primero conoce a Pepe el Portugués, que es como su gran liberación, ¿no? Y de alguna manera el modelo que le marca el camino. Pero cuando llega a la casa de doña Elena, hay que contar un poco por qué, ¿no? El protagonista del libro es un niño muy bajito. Entonces, una noche él está despierto en la cama, en la casa cuartel de Fuensanta de Martos, en el libro, se oye todo porque como hay mucha guerrilla en el monte, cada vez meten más guardias, y entonces mueven los tabiques para hacer más pequeñas las casas, y los tabiques son muy finos y se oye todo, ¿no? Entonces él oye una noche a su padre y a su madre en la cama hablar, y el padre dice que está muy preocupado porque el niño no va a crecer y no va a dar la talla y no va a poder entrar en la Guardia Civil. Pero que ha pensado que si aprende a escribir a máquina puede ser secretario de ayuntamiento. Bueno, de esta idea peregrina del padre de Nino, que está calcada de la idea peregrina del padre de un amigo mío, que fue hijo de Guardia Civil en ese pueblo de Jaén, y que de alguna manera fue el que me regaló la historia que cuento yo en el libro, surge la necesidad de buscar una maestra. Y claro, como el padre de Guardia Civil no sabe cómo hacer, al final, bueno, pues Nino va a aprender mecanografía a un cortijo en el monte, donde vive una mujer muy especial, una maestra represaliada, ¿no? Cuando entra en esa casa, que es una casa pequeñita, es un cortijo donde solo viven mujeres porque todos los hombres los han matado en la guerra, ¿no? Y esta profesora republicana es, o están exiliados, ¿no? Es amiga de la dueña del cortijo, ¿no? Entonces, Nino entra en una casa muy pequeñita donde hay como 100 libros muy escogidos en una librería, en una estantería de cajones de fruta. Y cuando entra le dice a ella, usted debe ser muy feliz. Y ella, que es una mujer que ha sufrido mucho, dice, no soy muy feliz, pero ¿por qué lo dices? Y él dice, no sé, como tiene tantos libros, yo nunca he visto tantos libros en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué son los libros para Nino? Pues los libros para Nino son una forma de escapar de la violencia, de escapar del destino miserable de su pueblo, de escapar de los gritos que oye en la casa cuartel por las noches, de escapar de sus contradicciones para vivir en un mundo mejor, pero también son una forma de descubrir que él no es tan malo, que él no es malo, que él no es raro, que hay otra gente que antes ha tenido la misma idea de lo que era bueno y de lo que era malo que tiene él. O sea que los libros son compañía, los libros son una terapia que le curan de sus pesadillas más íntimas, y al mismo tiempo son un camino para escapar. Pero sobre todo, yo creo que los libros nos hacen, ¿no? A mí,
Si hay una frase que me saca de quicio es eso de, todo lo aprendí en los libros. Bueno, yo también. Yo todo lo aprendí en los libros. O sea, yo, para aprender en la vida lo que he aprendido en los libros, necesitaría vivir 400 vidas como la mía. Porque las vidas de la gente normal, y todos somos normales, nuestras vidas durante gran parte de la vida son una sucesión de días monótonos. Es verdad que hay momentos brillantísimos, pero esos duran lo que duran. Y hay momentos de mucho frenesí, pero lo normal es tener una vida que sea una sucesión de días iguales. Y sin embargo, yo, gracias a los libros, he vivido muchísimo y he aprendido muchísimo y me he formado muchísimo. Yo, aunque el libro más importante que lee Nino en el libro es La isla del tesoro, pero yo elegí Julio Verne primero porque el lector de Robert Louis Stevenson era muy pretencioso, y segundo también para hacerle justicia a Verne, ¿no? Porque yo leí muchísimo a Verne cuando era niña, ¿no? Y yo no era una niña demasiado afortunada. Yo de pequeña era muy gorda y muy peluda y nunca me elegían para hacer de angelito en la función de Navidad. Siempre hacía de árbol, menos una vez que hice de rey Baltasar. Bueno, la vida no se ve igual cuando haces de angelito que cuando haces de árbol en la función de Navidad de mi colegio. De hecho, yo no me acuerdo del nombre de ninguna niña de mi colegio menos de la que hacía de Virgen María, que de esa me acuerdo del nombre y del apellido. Pues esto parecerá una tontería, pero cuando yo leía, yo tenía superpoderes. O sea, a mí qué más me daba que no me eligieran para ser angelito si yo construía cabañas en islas desiertas y navegaba por los 7 mares. Y claro, los libros de Julio Verne que me permitieron subir a la luna y bajar al fondo de la tierra, sobre todo Los hijos del Capitán Grant, que me lo debí leer como 8 veces, no sé cuántas veces me leí yo esa novela, que era mi favorita, con aquel pescado y la confusión entre Patagonia, bueno, todo aquello. Claro, pues a mí que en el fondo que más me daba lo que pensaran de mí las demás y lo que pensara de mí el mundo, si yo tenía ese poder, ¿no? Yo creo que eso es lo que Nino descubre en el libro, ¿no? La capacidad de vida que reside en los libros. Sí, realmente esa creencia en que la lectura es una de las grandes madres de todas las batallas, la compartimos los que estamos aquí, y el debacle de las humanidades, su persecución y su marginación realmente tiene mucho que ver con esto, para que la gente no se culturice, no se bueno, porque la gente que no lee, el pensamiento crítico está muy vinculado a la lectura. Y en fin, yo es que siempre digo, y lo diré aquí una vez más, que a mí me parece que los lectores son una casta heroica. Y yo creo que los lectores se lo merecen todo, porque hace falta ser muy valiente y muy fuerte para resistir en estos momentos en los que todos tenemos en casa puertas hacia lo maravilloso, que son gratis a todo color y que las puedes activar con un dedo sentado en un sofá. Ahora, esas vías hacia lo maravilloso exigen muy poco y dan todavía menos. En cambio, los libros es verdad que exigen más, y al exigir de nosotros lo que hacen es elevar nuestro nivel de conciencia y favorecer nuestra atención, nuestra concentración. O sea que hasta en la exigencia son buenos, y lo que nos entregan es un mundo entero, ¿no? O sea, nos regalan vida. ¿Qué más se le puede pedir a algo que te regale vida, no? Pues es que los libros son vida además. Entonces, yo estoy completamente convencida de eso. Yo creo que no hay nada que amanse más a la gente, que la haga más dócil y más fácil de manejar, que quitarle los libros de las manos y darle un teléfono con muchas redes sociales, de esas de la gente que hace fotos de lo que come y lo cuelga, y hacen fotos de lo que ven en las tiendas y lo cuelgan, y luego les ves cuando vas en el tren que tardan 2 horas en gestionar todas las fotos de lo que han comido y de lo que han visto en las tiendas, y los amigos les comentan, y claro, esa gente es mucho más fácil de manejar, ¿no? Sí,
Yo solo te iba a hacer una última pregunta, porque además hay personas que están deseando también que les dediques la obra. Sí, que vamos a firmar libros, todos. Y aunque hablaste de Rummenigge y de Beckenbauer, no te voy a preguntar sobre el Atleti, no es sobre el Atleti. Y vaya por delante mi solidaridad con las noches trágicas que hemos vivido y que hemos sufrido solidariamente con vosotros. No, mi pregunta era una cuestión, es decir, está claro que en España hay un gran debate historiográfico para redefinir los términos de la guerra civil, el franquismo, la posguerra y demás, porque hubo un intento de ocultamiento muy logrado de todos estos filones en los que tú estás trabajando, estás contribuyendo a esa memoria histórica que decías. Entonces, un tema que me parece muy interesante es el tema de la definición del golpe de Estado. Es decir, hay historiadores de la derecha, historiadores de la izquierda. Entonces hay historiadores muy interesados en decir que, bueno, todos eran iguales, que era un caos sí, esto, la distancia, claro. Y luego, pero realmente hay otros que hablan, claro, pues de un golpe de Estado de militares, africanos y de una represión feroz desde las primeras horas de ese hecho. Entonces era preguntarte esta cuestión terminológica, que yo creo que es muy decisiva, ¿no? Es que fue un golpe de Estado. Y lo que ocurre es que fíjate si fue un golpe de Estado, que desde el primer momento los rebeldes, que fueron los que se sublevaron por las armas contra la legalidad constituida, lo primero que hicieron fue hacer un decreto para llamar rebeldes a los republicanos, que eran los leales, para escurrir el bulto de su rebeldía, ¿no? La transfirieron con el argumento de que era de que la guerra había empezado en el 34 y de que en realidad, fíjate, Juan Pablo Fusi, que es un historiador poco sospechoso de revolucionario, yo un día le escuché un argumento fabuloso para los que dicen que la guerra empezó en el 34. Y él dice, hombre, Franco sabía muy bien qué día empezó la guerra porque celebró el 18 de julio del 36 hasta el día de su muerte, ¿no? El 18 de julio del 36 era fiesta nacional porque fue cuando se produjo el golpe de Estado. Entonces, sí, hay mucha gente que habla del alzamiento, hay mucha gente que sigue hablando de alzamiento y mucha gente que sigue hablando de movimiento. Fue un golpe de Estado que fracasó además. Fue un golpe de Estado que fracasó y la guerra fue el resultado de aquel golpe de Estado que fracasó. Y al fin de la guerra, que ganaron los fascistas con la ayuda de las potencias del eje y sobre todo gracias a la inhibición de las democracias europeas que abandonaron a los republicanos, para Franco el mejor aliado no fue Hitler ni no fue Mussolini, sino fue Lord Winsor Clive, el presidente del Comité de Londres. Ese fue el principal aliado que tuvo Franco para ganar la guerra. Y cuando ganó la guerra se convirtió, como dice muy bien mi amigo Julián Casanova, Franco se convirtió en el dictador más sanguinario en tiempo de paz que ha existido en Europa Occidental. En Europa Occidental, en tiempo de paz, Hitler mató como a 7.000 personas, Franco a no menos de 150.000, en tiempo de paz, con la guerra terminada, ¿no? De los cuales casi 100.000 están todavía enterrados en las cunetas. ¿Qué decir? ¿Cómo se puede llamar a eso régimen autoritario? No, hay que insistir y llamar a las cosas por su nombre. Aquello fue un golpe de Estado y el franquismo fue una dictadura, y una dictadura sanguinaria hasta el final, porque Franco siguió firmando sentencias de muerte hasta en el hospital. Entonces, yo creo que es verdad que hay un intento hay muchos publicistas, porque no son historiadores, muy empeñados en extender aunque con la ayuda de algunos historiadores verdaderos como Stanley Payne, a quien Dios confunda, que están muy interesados en difundir esta versión, pero yo creo que la mayoría de los historiadores españoles están haciendo un trabajo extraordinario, porque además, cuando yo hacía la carrera, los historiadores españoles no escribían sobre la guerra civil ni sobre la República, eran todos especialistas en los Felipes, segundo, tercero, cuarto, quinto o lo que les echaran, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que hay muchos historiadores de mi edad, más jóvenes y más mayores, que han cogido el toro por los cuernos y que han, digamos, normalizado el estudio de la historia de España, y eso yo creo que
antes o después llegarán a decidir que se publican los libros de texto. Porque los otros no van a vivir nunca, no van a vivir nunca, o sea, se irán muriendo. Entonces, llegará un momento en que ese trabajo de los historiadores se pondrá en valor. A mí me parece que esto es muy importante porque, bueno, he hablado antes de la extinción de la burguesía republicana en el relato. Yo creo que seguimos viviendo manipulaciones constantes, ¿no? En las series de televisión, en las películas, en las novelas, ¿no? Y una muy repetida es trasladar la corrección política al siglo XXI a 1936. O sea, yo me voy a inventar a un outsider descreído, garboso, simpático y tal, que le cae muy bien a mis lectores del siglo XXI y me lo voy a llevar a la guerra civil. Bueno, el problema es que en la guerra civil no había gente así. Entonces, eso también es una forma de manipular y de enredar y de contar la historia como no fue. Bueno, pues sí, eso es lo que hay. Bueno, pues yo creo que ya llevamos mucho tiempo con Almudena. Antes decía una frase Almudena. Decía que ella perseguía a Clara Stauffer desde el 2006. Yo persigo a Almudena posterior al 2006, pero como ella consiguió a Clara Stauffer, yo también la tengo hoy aquí. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya es suficiente. No me aplaudáis más, que ya no sé dónde me voy a meter, ¿no? Ya. Bueno, ya, no me aplaudáis más. Ya iba a decir otra cosa, no sé si decía algo más, pero iba a decirle también que muchísimas gracias por reescribir la historia a través de estos libros y ahora os firma los libros que quedáis. Muchas gracias. Me quedo aquí, ¿no? Sí. ¿O me cambio? Me quedo aquí. Si quieres, te muevo un poco, ¿quieres? No, sí, ¿puedes? pero me quedo aquí. Sí.